Entérate con Leslie, una plataforma virtual de noticias e información del Perú y del mundo. Entrevistas y transmisiones en vivo. www.enterateconleslie.com. Muy buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Hemos pasado una semana muy difícil y lo hemos ido reiterando en las redes sociales y quiero seguir haciéndolo en este bloque de entrevistas, solidarizándonos con todas las familias de los dos fallecidos en las manifestaciones públicas que se han dado este último fin de semana, que acabó con un desenlace inesperado, ¿no? Y le puso fin también al gobierno de transición del señor Merino. Sinceramente yo no esperaba que se diera la vacancia, fue un cambio muy abrupto que la ciudadanía ha pasado, ¿no? Y por eso es que se generó todo este efecto político. ¿Cuál creen ustedes que han sido los errores políticos, ¿no? Del gabinete saliente, ¿no? del anterior, del gabinete Merino, del gabinete, Flores Arauz y del presidente Merino? ¿Cuál creen ustedes que han sido los errores políticos, ¿no? Porque juramenta el presidente, pero después no se le ve al presidente, ¿no? O sea, no tuvo presencia activa en la semana. La gente salía a protestar, le reclamaban muchas cosas, ¿no? El gabinete se conformó, juramentó, ¿no? A mitad de semana, pero se esperaba tal vez que tiraran los puentes de diálogo con distintos sectores de la sociedad, lo cual esos reflejos no se vio, ¿no? Y la protesta iba en alzada. Vamos a analizar esos escenarios para aterrizar en este segundo que empieza con el señor Sagasti y qué es ahora lo que tenemos que hacer para el futuro, cómo nos tenemos que preparar, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones sacamos de esta primera semana muy triste para el Perú, ¿no? Para algunos se creó de frente una señal de decir, bueno, porque se tenía, por la experiencia, por la política, por los años, ¿no? Invertidos, se creyó de repente que podía de alguna manera conducir esta situación, darle una salida, pero en lo que a mí respecta, en la apreciación personal que yo he tenido y con el debido respeto que me merecen todas las personas, ¿no? Pero yo no he visto en esta primera parte del gobierno transitorio del señor Merino que hayan tenido estos signos de comunicación, ¿no? No he visto un esfuerzo, ¿no? Inmediato para poder salir de la crisis, ¿no? En la que estábamos. ¿Cuál es la apreciación de Luis Felipe Polo? ¿Compartes esta apreciación que acabo de expresar, ¿no? O hay otros aspectos, Luis? ¿Cuáles han sido los errores, ¿no? políticos de esta primera parte? Yo creo que el principal error político fue haber vacado a Vizcarra. Ya. De ahí nace absolutamente todo, porque no había necesidad de hacerlo a 5 meses de las elecciones y a 8 meses de la entrega de mando. Es decir, las denuncias que él tiene por corrupción tienen que ser investigadas y había momento para hacerlo, y había algún tipo de proceso que se estaba haciendo. Además, con todo lo que se estaba viendo ya desde el Congreso y las relaciones que tenía con el Ejecutivo. Para mí ese ha sido el principal error político. El otro error político que tú preguntabas sobre la presidencia de Merino y el gabinete, el error político ha sido de cada uno al haber aceptado un cargo de esta naturaleza, porque yo creo que ante las circunstancias que se veía venir, donde teníamos a un presidente que no era la primera vez que buscaba ser presidente, sino que ya semanas anteriores había hecho el intento, especialmente llamando a las Fuerzas Armadas y todo eso. Eso yo creo que encrispó mucho más a la población en ver la ambición que tenía este señor por llegar al poder. Ahora, el gabinete, pues, fue un gabinete mudo, no porque no quiso, sino porque ya no tuvo tiempo. Es decir, desde el día que juramentó Merino y Pérez y Antero, la gente ya estaba en las calles. Entonces, ¿quién iba a salir? ¿Qué ministro podía salir a hablar con la población, a hablar con los sectores que le tocaba dialogar? Pero debieron hacerlo, ¿no? No, es que yo creo que no habían las condiciones para hacerlo. Es decir, el hacerlo
era ir al suicidio político, que ya están suicidados políticamente además, ¿no? Porque yo creo que todos los ministros que han aceptado estar en el gabinete de Arauz políticamente ya están totalmente quemados, porque no calcularon el efecto que podía tener. Antero no supo mandar un mensaje de tranquilidad, pero fue la forma en que se hizo todo este gobierno, ¿no? Antero es una persona de muchísima experiencia dentro de la política, es una persona que conoce mucho, tiene obviamente tiene sus ideas, de las cuales muchas no las comparto, porque es una persona pues conservadora, es una persona tradicional, sí. pero es una persona que tiene la voluntad de ayudar a la patria, eso sí, no hay que negarlo, pero tener en su gabinete a gente que ha estado quemada políticamente, volverlos a meter, hacerlos juramentar, yo creo que fue un mal mensaje. Me imagino fue la desesperación al ver que nadie aceptaba ser miembro del gabinete, porque la juramentación de Antero ante la soledad, por ejemplo, del Palacio de Gobierno y solamente con el presidente, fue un mensaje terrible para el país, ¿no? Fue un mensaje terrible. O sea, comunicacionalmente fue un mensaje terrible. Yo creo que lo mejor hubiera sido que su juramentación se hubiese hecho en la oficina del presidente, en una cosa privada, como hizo, por ejemplo, Vizcarra con el expresidente, con el exministro de Salud, Zamora, que fue una cosa muy privada, no había gente, no había nada, simplemente... o que juramente y sigue trabajando, se hubiese hecho algo así, pero hacer toda... Comparto lo que dijo Luis Felipe, particularmente, grosso modo estoy de acuerdo, pero en particular comparto la misma impresión tuve yo ante una soledad y juramentos de parte de algunos ministros apelando al siglo XX. Un ministro aprista, hijo de un distinguido aprista, un médico correctísimo como es Abel Salinas, no hay que confundir las cosas, jurando en la memoria de su padre, que fue el primer ministro del Interior, o de gobierno en aquel entonces, de gobierno y policía, del primer gobierno de Alan García. Y el ministro de Transportes también juramentando con su partido. Sobre este puntito voy a volver después. Entonces, esa soledad y esa juramentación completamente sin alma, sin espíritu, sin presencia, era patética. A eso añádele que algunos de los distinguidos ciudadanos que estaban ahí, como el ministro de Educación, no se les veía como una persona adulta, pero firme, sino vacilante. Y eso se magnifica en la televisión, eso me lo comentaban algunos chicos que estaban en casa. Me decían, don Manuel, ¿qué hace ese viejito ahí? Por favor, si somos los jóvenes los que queremos ver gente joven. Y yo le decía, pero no solo los jóvenes hay que hacer, y sigo con esta, es una idea fundamental que insisto, para más adelante, puentes generacionales y hasta de ser posible, una comunión generacional, para no pensar en aquello de los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, que no nos ha resultado hasta ahora esa sola fórmula exclusiva en la vida del país. Segunda idea central, luego de estas que volvería después, si acaso es posible, o si no en otras entrevistas, es que se pensó, y yo también pensé en algún sentido, que Antero Flores podía hacer un papel más fuerte, más dinámico, sustituyendo la incapacidad presidencial que era más que evidente por su talento y su talante. Él es un político práctico, ha sido congresista, pero eso no da para ser estadista en estas circunstancias de compleja crisis en el país. Y a cambio de eso, yo creo que dio Antero, sobre todo en sus últimas declaraciones, donde reiteraba y la prensa se encargó de multiplicarlo, no es posible, por muy sincero que él sea, que diga, yo no sé dónde está, no sé quién es, ustedes díganme, fue patético, y mostró que el régimen fue nonato, no en términos de la juramentación, de lo formal, sino en términos políticamente prácticos, un régimen nonato. Conclusión que veo de ahí, no que saco yo, ni me gustaría sacar, sino que es los elementos de juicio que fluyen. Uno, los partidos tradicionales están listos y servidos, como dicen en Centroamérica. El APRA
que podía haberse arreglado de alguna manera. No digo que esté a favor de eso, sino estoy hablando como analista politólogo, está listo y otros sectores conservadores también, lo cual significa que en términos del proceso electoral del mes de abril, si todo continúa como está y no inventamos nuevas cosas, todo puede suceder en la dimensión desconocida de los peruanos, se presentan a apoyar unos u otros en las elecciones. Termino con esto, Leslie. Acuérdate que esto incide en candidatos que no han hecho alianzas. Y en consecuencia hay que jugar, hacerse la pregunta, ¿quiénes pasan la valla? Van a pasar muy pocos, y ¿quiénes quedan en la segunda vuelta? Y eso puede ser una tensión muy seria para el país por las probabilidades que puedan tener unos y otros. Aquí me quedaría. La plataforma, digamos, lanzamos un comunicado también en la que le pedíamos instancias de solución a la crisis mediante el diálogo, ¿no? Pero parece ser que ya no se tuvo mucho eco, ¿no? Como bien dice Luis Felipe, la situación llegó a un punto en la que ya la salida debió ser diferente, pero ese día, por ejemplo, ya todo estaba prácticamente convulsionado. Es una pena, es una lástima, porque Luis Felipe es experto en solución de conflictos, ¿no? Pues Manuel también. Entonces, y ustedes saben perfectamente que la mejor herramienta para solucionar es el diálogo. Es el diálogo, el valor del diálogo. A eso apelé para que pueda de alguna manera jalarle la oreja al gobierno de transición y decirle, oiga, ¿no? ¿Qué hace usted? No le está dando el valor a una herramienta tan poderosa que es para solucionar un conflicto, pero creo que llegamos ya muy tarde, ¿no? Al panorama. En política exterior o interna, o tienes una defensa estratégica, o tienes una iniciativa estratégica. Claro. Ni una cosa ni otra tuvo el gobierno presidido anteriormente. Ni una ni otra. No, y pues, creo que lo que se viene en el país es la terminación del siglo XX con la crisis de representatividad, de legitimidad y de los partidos, y el inicio recién de un siglo XXI que no sabemos exactamente cómo será, en el cual no hay una democracia plebiscitaria, como dicen algunos. Bueno, se utilizan distintas frases bonitas por parte de algunos distinguidos jóvenes politólogos. Tampoco es el paso de una dominación carismática a una legitimidad de las calles popular, tampoco es eso. Es un mix entre una forma democrática del siglo XX y la emergencia de nuevos factores de la mundialización y de las características propias del Perú, donde va a haber una combinación de partidos, que algunos saldrán verdaderamente partidos y no al amparo de una norma legal solamente, y grupos de presión y grupos de interés muy fuertes que van a seguir participando en el proceso para hablar de una democracia representativa, participativa, etcétera, que se le ha puesto demasiados adjetivos sustantivados al concepto de democracia liberal, que es la que hemos tenido. Entonces, creo que es muy importante el papel de la prensa y de los educadores. Acuérdate que los jóvenes, que tienen un gran valor, que han dado muestras positivas y no solamente negativas, como algunos quisieran ver, sino muy positivas, viven más de 30 años en un desastre educativo que ni tú, ni yo, ni otras personas un poco mayores hemos tenido, porque teníamos una mejor calidad de educación pública y privada también. Correcto. Sí, yo coincido totalmente con Manuel, ¿no? Yo creo que ahora se tiene que priorizar lo que quiere la juventud, y esa es la expresión, la muestra del sacrificio que han hecho en las calles. El Estado tiene que devolverles con compromisos reales y con un futuro diferente, un futuro esperanzador. Yo creo que ahí está el kit del asunto. Y además agregado a la pandemia, porque aunque los científicos dicen de que las aglomeraciones, los mítines no son fuente de contagio, yo estoy seguro que sí son. Aquí yo en Estados Unidos lo veo, y vamos a encontrarnos en las próximas semanas con mucho más casos, donde podríamos regresar a lo que tuvimos en marzo, abril o mayo. Bien, entonces para ir cerrando el programa con Luis Felipe, si tienes algo que agregar respecto ahora al tema de la pandemia, cómo debería conducirse ahora este manejo en esta segunda etapa, ¿no?, en el Perú.
Bueno, yo creo que el producto de las protestas, legítimas además, vamos a encontrar mucho más contagios. Yo creo que no es cierto de que porque están en aglomeraciones y cubiertos no va a haber contagios, porque no solamente se van a contagiar los que han estado marchando, sino también las familias de los que han estado marchando Así cuando es. han regresado a sus casas. Y eso va a ser un poco peligroso. Yo creo que el nuevo gobierno va a tener que priorizar este tema. Yo creo que va a tener que ser su primera prioridad para evitar que se pueda llegar al caos y a la convulsión de todo el sistema de salud. El resto, vamos a estar expectantes. Yo creo que la historia va a juzgar lo que está pasando. Tanto Manuel como tú, como yo, estamos muy pendientes de la situación y ojalá que esto sea para mejor y no para peor. Manuel, finalmente, para cerrar el programa. Brevemente, primero que los peruanos no hemos descubierto tantos presidentes a la vez. Yo trabajaba en la UNESCO Montevideo el 2001 y la Argentina en 11 días tuvo 5 presidentes y además uno de ellos, el señor Duhalde, tenía oficina encima de la oficina, o sea, en el piso superior de la oficina que yo ocupaba en el edificio Parque Hotel, edificio del Mercosur en ese entonces. Y así también hay otros casos. Entonces, como decían los griegos, compararse es comprenderse. No hay que mirar solamente el ombligo de uno. Segundo lugar, pienso que Sagasti, a quien conozco desde hace muchos años, aunque no tengo amistad con él, he leído sus cosas, su producción. La gente ya no dice que él fue consultor del Instituto Nacional de Planificación en el periodo velasquista, donde yo era funcionario y otros conocidos también, porque la gente no tiene memoria, ni siquiera para la crónica, menos para la historia. Y creo que él tendrá que poner en ejercicio pues sus criterios de planificación, focalizar, priorizar, trabajar rápidamente. Y por último, una de las cosas que sí le queda y que tiene que trabajar de una manera muy responsable y muy delicada es el tema de la institucionalidad pública en cuanto a la prevención y solución de conflictos sociales violentos, porque lo que se ha visto en la televisión no es únicamente el hecho de que la policía haya sido agresora en un momento determinado, sino un déficit de despliegue estratégico preventivo de la policía, que yo conozco porque he trabajado en eso muchos años en varios países y me dejó profundamente preocupado. Entonces, un punto de la agenda que no puede estar fuera, aunque no sea público, que tiene que trabajarse, es el sistema de justicia y prevención de el orden público y del despliegue policial. Ahí hay que trabajar en temas de técnicos de hard, ¿no?, y de soft, de instrucción y doctrina y preparación. Me parece que eso es inevitable por los conflictos que se vienen, ¿no? Ok, muchísimas gracias a ambos por estar con el programa. Ha sido realmente un análisis muy exhaustivo de lo que ha pasado el antes y el después dentro de este gobierno de transición. Vamos también a esperar finalmente cómo conduce las riendas del país el señor Sagasti. Es una persona que ha salido por consenso en el Parlamento y eso es bueno, ¿no? Esa es una expresión. El error político está dado, va a tener sus consecuencias, pero ya ahora sí tenemos que centrarnos en lo que tiene que ser este gobierno ya para ir ordenando la transición, ¿no?, de mando, ¿no?, hacia el próximo presidente que el Perú va a elegir, y eso para mí es muy preocupante porque ahora tenemos que ser mucho más rigurosos en el análisis de las candidaturas y también de los representantes al Parlamento, ¿no? Esperemos que la ciudadanía, nosotros que somos ciudadanos, que formamos parte de esta ciudadanía, todos asumamos esa responsabilidad de elegir mejor a nuestros representantes para tener el Congreso que se quiere, para tener el presidente que se quiere, ¿no?, y no estar en este tipo de situaciones, ¿no? Muchísimas gracias a ambos por su participación en el programa. Gracias. Saludos, Manuel. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Cuídate.